No puedo estar más contento aquí en el canal, porque no vamos a ir con tanta tontería. Mira lo que tenemos aquí. Cargador con la pila de 4 amperios, 18 voltios, serie One Plus. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Maravilla de herramienta. Cerradito, nuevo, lo vamos a abrir. Bien, si algo he probado en mi vida ha sido café, chocolate, con sal, con naranja, con pimienta, con picante y herramientas. No hay nada que me guste más que herramientas. Y si una marca como Ryobi está dentro de mi canal, es por algo. Así que vamos a destapar todo esto y vamos a ver cómo funciona, analicemos sus características. Vamos a ponerlo a prueba, le vamos a meter caña. Aparte de eso, obvio, vamos a tener unos enlaces en la descripción del vídeo donde puedes comprar el producto con una promoción especial. Así que, sin más y más, dentro vídeo. Ok, ¿con cuál arrancamos? Vamos a arrancar con el cargador. ¡Qué maravilla! Me encanta cómo huelen las cosas electrónicas nuevas. Bueno, batería 18 voltios, 4 amperios, batería AK. ¿Sabes por qué esta batería, entre otras cosas, es una maravilla? Porque no es solo que trae las pilas aquí adentro, como todos ya sabemos que las trae. Es que trae una parte electrónica que gestiona esa energía. Entonces, cuando tú tienes mucha energía y encima la gestionas de manera eficiente según los requerimientos de lo que estás haciendo, pues tienes una mayor durabilidad de la batería y de la energía. Además, la batería es súper robusta para golpes, muy bien sellada contra salpicaduras. Vamos, qué maravilla. Bueno, seguimos. Importante, hay que leerse las baterías, las instrucciones de las baterías y de todas las herramientas. A ver, estoy como loco. Qué cosa tan bonita. Que no es solo algo que funcione, sino una cosita que sea bonita. Modos de carga, puerto inteligente para la batería. Inteligente, Fran. Y aquí lo tenemos, a cargarlo. Tenemos 2 clics de sujeción aquí de seguridad, donde no se cae. Esto trae anclajes porque lo podemos poner en la pared con un sistema que tiene Ryobi. Tenemos nuestro cargador, que por cierto, vamos a ver cuánto cable trae. Esto es lo que no se debe hacer con un cable, tirar de él cuando está enrollado. Pero bueno, como estoy seguro de lo que tengo entre manos, pues mira, bien, podemos decir que metro y algo, luego si hace falta lo medimos, te da espacio para ponerlo. Y una de las cosas que más me gusta es que esto trae unos anclajes que luego puedes llegar, clac, y poner en la pared. Entonces te haces tu instalación con tus regletas, tus historias, y tienes tus cargadores, por supuesto, con su batería, que no se va a caer. Perfecto. Bien. Más cositas. Bien, pues vamos a abrir la joya de la corona. No hay trampa ni cartón. Bueno, si estabas esperando un unboxing tenemos un cartón un poco rígido donde podemos... No, aquí vamos a lo que venimos. Bien, instrucciones. Temas de garantía, registro del producto, folleto. Esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque esto que pone aquí es porque esta batería, este sistema, te sirve para más de 200 herramientas. Se me acabó la pila la cojo para aquello, lo pongo en la otra. Aparte de 200 herramientas, y mire qué herramientas. Bueno, hablaremos de ello. Vamos a lo que venimos. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡Qué bonito! Mira, esto es
la Maxi Torque Maxi Plus de lo Plus Ultra de Better and Better and Amazing. O sea, esto es... ¿Qué tacto tiene esto? Bueno, ¿qué más trae? Mira, nos trae un clip de sujeción importante porque a veces tenemos el cinturón cuando estamos en altura, trabajando en alturas o en algún lado y clac, nos lo ponemos aquí. ¿Qué más tenemos? ¡Qué maravilla! Tenemos el adaptador. Claro, esto está nuevo y trae el aro de retención para que los dados no se te caigan. Sobre todo cuando estás sacando una rueda y haces así, pues que el dado no se caiga. Y esto es el adaptador con clic de seguridad para las puntas hexagonales. Tienes cuadrante media por un lado, que lo pones aquí. ¿Cómo se nota que está nuevo? A ver, así. Ahí está. O tu cuadrante de media normal. Me encanta. Qué bien huele. Huele a nuevo. Bueno. Primer uso. Solamente el sonido que da. Gatillo regulable, poquito a poco. Para llegar los tornillos o para aflojarlos. Vale, aquí aprieta, aquí afloja, como todo. Esto sí es una chulada. Esas tres luces, que ya las vamos a probar. Bien. Y luego tenemos aquí un sistema muy chulo porque tiene 1, 2, 3 y A. A ver si lo puedo enfocar aquí. 1, 2, 3 y A. Que son maneras de gestionar la batería, la energía, según lo que estemos haciendo. Bien sea que cuando afloje algo ya se pare, máxima potencia, media, vamos, que podemos gestionar. La Smart Tool de las pistolas de impacto. Y habrá que usarla, ¿no? ¿Cuánta pila tiene? Está casi tiesa de pila, obvio. Pues habrá que ponerla a cargar. Apretamos aquí y nos dice la pila que tenemos. Como a mí me gusta exagerar un poco las cosas, con la poca pila que tiene, vamos a ver si podemos aflojar alguna tuerca de una rueda de aquí del taller. Me llevo la otra cámara pequeña y lo hacemos. Pero primero quiero ver qué tanto alumbra esta luz. Así que voy a apagar todas las luces y voy a alumbrar aquí a ver qué tal. Vamos allá. Bueno, tengo una mínima luz allá atrás. Creo que esta es la mejor prueba, ¿no?, que podemos hacer. De hecho, cuando podemos grabar aquí así. Perfecto. Qué cosa tan bonita. Alumbrar, alumbra. Bien, ¿no? Bueno, vamos a probarla. Bueno, sin trampa ni cartón, tenemos las luces apagadas. Aquí está mi carro de herramientas. Vamos a buscar aquí. No, este no, porque le faltan dos. No vamos a decir que es una cosa que otra. Yo qué sé. Mira, ahí tenemos un X6. Vamos a aflojar una rueda de un X6 a ver qué tal. Fran, es que hay poca luz. ¡Ja! Bien, y esto es un 17. Vamos aquí. 17. Ponemos aquí. 17. Lo tenemos en automático. Alumbramos. Mi madre. Qué maravilla. Y despacito para no dañar la rosca. No lo voy a dar más. Qué guay. Vámonos a otro. Este mismo. Aquí. Aflojamos. Mi madre. Venga, vamos a buscar otro coche. Un furgón. Vale. Encendemos aquí para que se vea.
Y esto es un... Creo que no voy a llegar aquí. No llego, esto es 24. Vamos a ver si Juanito tiene aquí el carro de él. 24 puede ser, ¿no? 24. Quitamos esto. Ok, bueno, vamos a ver. Con lo puesto en automático y de pila le queda una rayita de pila. ¿Ah? Lo ponemos a su sitio. Vamos a aflojar otra. Vamos a aflojarlas. ¿Está en el aire? Sí, vamos a aflojarlas todas. A ver, estoy trabajando con una sola mano. Vamos a aflojarlas todas a ver qué tal las 5 a la vez. O 6, las que lleve. Venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que nos vamos a llevar muy bien, señora Pistola Ryobi. Me encanta. Ay, qué guay. Bueno, volvemos a donde el punto de partida. Hombre, hay que tener en cuenta que esta es la más potente de las potentes. Es decir, Ryobi, dentro de toda la versatilidad de herramientas que tiene, esta es la más potente. Es decir, esta es una herramienta. Vamos a encender la luz, obvio. Esta es una herramienta pro. Como dije antes, es de lo mejor de lo mejor. Hágase la luz. Bueno, esto ha sido una primera toma de contacto. De hecho, lo ideal es haberla puesto a cargar a tope primero. Pero bueno, como soy un fiebrudo de las herramientas, estoy más que sorprendido. Más que sorprendido. Bien. Entonces, voy a dejar un link de compra en la descripción del vídeo, tanto para la pistola como para el cargador. Te recuerdo que esta es la versión más potente, la de mayor potencia, mayor fuerza. Vamos, esto es puro poder. Entonces, te comento varias cositas. Bien, la primera, esto pertenece a la serie One Plus HP, ¿vale? De Ryobi. Funciona sin escobillas, así que no vas a tener problemas de desgaste con los carbones. Es un motor, pues ya hemos visto la potencia que tiene, lo seguiremos probando de todas maneras. Aquí tenemos un par de prietes de hasta 1000 Nm. ¿Cómo se logra todo esto? Pues como te dije anteriormente, que en la batería tenemos la parte de la energía es gestionada por una electrónica que habla con la electrónica de la herramienta. Entonces, a través de ese desarrollo, de esa tecnología, de ese I+D que aplica Ryobi, hay una mayor eficiencia energética, es decir, hay una mejor gestión de la energía que se tiene. Aparte que no es poca la energía. Esta batería es la de 4 amperios. Y según me pone aquí, tiene 72 vatios hora, 4 amperios, iones de litio. Vamos por aquí. De todas maneras, te voy a dejar en el primer comentario un enlace a todo lo que es la gestión de la batería. Sale un tío hablando, despieza la batería, te muestra cómo es, cómo funciona y todo. Está en inglés, pero va muy bien. Lo dije antes, tiene una cosa que se llama el auto-stop. El auto-stop es para cuando tú vas a aflojar las ruedas de un vehículo, precisamente que manda caña y cuando afloja se detiene. Vuelves a pisar y arranca otra vez. Bueno, iremos detallando más cosas. Las luces LED, que ya he visto lo que alumbran. El clip que trae, que no sé dónde lo puse, aquí está. El clip que trae para el cinturón, que es una pasada. La robustez. Yo creo que la herramienta, en realidad, cuando tú ves una herramienta, si tú sabes de herramienta o quieres aprender herramienta y comprar herramienta buena, tú con ver la herramienta, la pinta que tiene la herramienta, las formas, las aristas, ya te das cuenta de que esto estamos hablando de algo de calidad. No cualquier cosita o algo que vayas a comprar y te sirve para unas cosas sí, para otras no. No, no. Esto es una herramienta de verdad que funciona. Entonces vamos a poner a cargar la batería. No dejes de visitar, de verdad. Bueno, estoy súper emocionado con todo el tema de Ryobi. Porque es que me he puesto a investigar
la cantidad de herramientas que tiene para automoción, para bricolaje, para... Mira todas las herramientas que son. O sea, date un vistazo por la página web. Te dejo links en la descripción del vídeo. Link de compra. Recuerda que esta batería vale para todas, para más de 200 herramientas. Y bueno, ya no te vuelvo más loco porque se extiende el vídeo y después, mal rollo. Nos vemos en el siguiente vídeo.